Capítulo 5. XXXX. El vil complot del franquismo frustrado en Arene. Ayer, nuestra guerra contra la República Francesa, que nuestro antiguo enemigo inició por miedo mezquino y codicia descarada, alcanzó un nuevo y sin precedentes nivel. Nuestros lectores más académicos sabrán sin duda que la ciudad de Arene no siempre estuvo dentro de las fronteras de nuestro imperio. Hasta el conflicto anterior entre el Reich y la República Francesa, Arene pertenecía a esta última, pero fue cedida al imperio junto con sus territorios circundantes como parte del tratado de paz que ambos países firmaron y juraron respetar. Pero, como ya demostró la República con su cobarde e injustificado ataque en el Rin, sus dirigentes consideran que los tratados son poco más que sugerencias. Y, al parecer, ni siquiera las leyes internacionales que buscan restringir la guerra para minimizar su inevitable coste humano son sagradas para los comandantes oportunistas y belicistas del ejército franquista. Según las fuentes de este periodista en el ejército imperial, ayer por la tarde, los magos aéreos de François intentaron un ataque al complejo nudo ferroviario por el que pasan gran parte de los suministros que necesitan nuestras tropas en el frente del Rin. Esto podría considerarse una simple táctica, ya que atacar la logística enemiga forma parte desde hace tiempo del arte de la guerra. Pero eso no fue todo, ¿oh, no? En un acto de pasmosa insensibilidad, la República manipuló a los habitantes de Arene, hombres sin el más mínimo entrenamiento militar, para que tomaran las armas y se alzaran en una insurrección contra el imperio. Huelga decir que el uso de combatientes irregulares de ese tipo es una grave violación de las leyes de la guerra, por no hablar del hecho de que la República claramente intentó utilizar a los habitantes de Arene como escudos humanos, basándose en la renuencia del imperio a atacar una ciudad llena de civiles, de los cuales solo una parte se había unido al levantamiento. Es muy fácil imaginar el cálculo frío y monstruoso que pasó por la mente del alto mando de François. El imperio no hacía nada y nuestras tropas se quedarían sin alimentos y municiones y serían rápidamente aplastadas o obligadas a retirarse, dejando indefenso el corazón industrial de nuestra nación, o avanzaríamos en masa para recuperar Arene y ellos gritarían a las otras potencias sobre nuestra respuesta violenta, sin importar el hecho de que ellos lo orquestaron todo. En verdad, la hipocresía de los generales republicanos no tiene límites. La situación podría fácilmente haber escalado hasta convertirse en un baño de sangre, pero afortunadamente no fue así. Aunque los detalles exactos aún no están claros y hay una investigación en curso, sabemos que los magos aéreos enviados por la República para ejecutar este plan criminal fueron derrotados por soldados de élite imperiales que viajaban a través del mismo centro ferroviario que pretendían destruir. Sin embargo, incluso en la derrota, estos supuestos liberadores atacaron a la misma ciudad que decían estar allí para salvar, incendiando edificios enteros con su uso imprudente de hechizos destructivos antes de ser finalmente derrotados o ir en desgracia. Al ver esta destrucción desenfrenada, los partisanos a los que habían incitado se sobresaltaron de su sed de sangre y depusieron las armas para ayudar a salvar de las llamas a la ciudad que amaban tanto que estaban dispuestos a matar y morir por ella. En el momento de esta publicación, Arene todavía está bloqueada y se permiten pocas comunicaciones entrantes y salientes, mientras el cuerpo de logística del ejército imperial trabaja para reconstruir el daño infligido al centro ferroviario, además de sofocar los incendios y manejar el flujo de civiles heridos. Por el momento, no está claro qué consecuencias tendrán estos actos atroces para la reciente serie de victorias obtenidas por el ejército imperial en el frente del Rin, así como para el futuro de Arene. Hemos contactado con uno de los expertos en historia del Instituto Berún. Extractos de la portada del Berún Post, 5 de mayo de 1925. XXXX. La cruel opresión imperial en la Arena se aumenta. Desde que nuestra amada República declaró su guerra de liberación para frustrar las ambiciones expansionistas del imperio, uno de sus objetivos declarados ha sido la liberación de las tierras que le fueron injustamente arrebatadas la última vez que los ejércitos republicanos e imperiales se enfrentaron en el campo de batalla. En estas tierras se encuentra la ciudad de Arene, y a pesar de décadas de opresión, sus habitantes aún recuerdan sus raíces. Han mantenido viva su herencia franquista, siguen luciendo con orgullo y desafío la cultura de su sangre y rechazan los esfuerzos subversivos de sus conquistadores. Por eso, el pueblo de Arene ha sufrido, ya que el imperio no puede tolerar la disidencia dentro de sus fronteras. Sin embargo, el pueblo de Arene resistió, esperando el momento adecuado. Parecía que ese momento fue ayer, cuando, como lo hicieron nuestros antepasados, tomaron las armas con valentía para reclamar su libertad de la tiranía. No ocultaron sus intenciones y transmitieron su llamado a la revolución en todas las frecuencias, utilizando radios confiscadas al opresor imperial. Las calles de Arene estaban llenas de hombres, mujeres y niños que se alzaban en nombre de la libertad.
En las trincheras del Rin, nuestros valientes soldados se animaron cuando el grito de Arene llegó hasta ellos, y supieron que la llama de la grandeza de la República nunca se extinguirá. Se renovó una vez más. Por desgracia, no iba a ser así. Menos de una hora después de que comenzara la canción de desafío, fue silenciada con acero, sangre y fuego. Todas las transmisiones de radio civiles de Arene han quedado en silencio, y uno se estremece al imaginar los actos indescriptibles a los que seguramente los habitantes deben estar sujetos en manos de la policía del Estado Imperial, que ahora tiene un pretexto para desatar toda la gama de su crueldad sobre sus súbditos recalcitrantes. Sin embargo, incluso con el apagón impuesto a las comunicaciones y los guardias armados apostados alrededor de la ciudad, sin duda con órdenes de disparar a cualquiera que intentara escapar, la máquina de guerra imperial no pudo ocultar las columnas de humo que se elevaban desde Arene, testimonio de la violencia que se desató sobre la ciudad. No es difícil imaginar lo que sucedió. Cómo, ante la perspectiva de perder uno de los premios del Kaiser, el ejército imperial desató a sus asesinos sobre la ciudad. Después de todo, ningún fervor republicano puede ayudar a alguien armado solo con su coraje a enfrentarse a un mago aéreo que lanza una lluvia de muerte desde arriba. ¿Cuántos civiles masacró sin piedad el imperio antes de que el resto se viera obligado a someterse para proteger a sus seres queridos? Solo Dios lo sabe, me temo. Este ultraje no puede ni podrá soportarse. El imperio ha mostrado su verdadero rostro una vez más y todas las naciones civilizadas deben unirse para poner fin a sus atrocidades de una vez por todas. Solo cuando la bandera republicana ondee sobre Berún y los ejércitos del Kaiser hayan sido aplastados, la paz regresará a un continente libre de la amenaza de la expansión y la opresión imperiales, las dos caras de la misma moneda que ayer cayó sobre Arene como el cruel martillo del mismísimo diablo. A principios de esta semana, el consejero en exilio Avensol expresó su preocupación por el pueblo de Legadonia, que quedó indefenso después de que sus soldados se vieron obligados a abandonar su patria para continuar la lucha en el extranjero. Su valor y coraje ejemplares ya no eran suficientes para contrarrestar la diabólica máquina de guerra del imperio. Y ahora que sabemos que los imperiales están dispuestos a prender fuego a las ciudades que se niegan a rendirse, ¿qué horrores aguardan al pueblo de Legadonia que no pudo ir ante el avance despiadado del imperio? En esta hora oscura, debemos redoblar nuestro apoyo al esfuerzo bélico. Las estaciones de reclutamiento siguen abiertas y, para quienes no pueden participar directamente en la protección de la República, sigue siendo posible comprar bonos de guerra. Extractos de la portada de la Flamme de Paris, 5 de mayo de 1925, XXXX, 6 de mayo de 1925, Arena de la Ciudad Imperial. El coronel Erich von Lerchen hizo todo lo posible por disimular sus nervios mientras descendía del tren militar hacia la estación de tren, que aún se encontraba en reconstrucción. Los equipos de construcción trabajaban arduamente a su alrededor, reemplazando secciones de vías dañadas y reconstruyendo los diversos elementos de la estación que habían sido dañados durante la batalla 3 días antes. Un joven con uniforme imperial estándar y la insignia de teniente lo saludó. A primera vista, no había nada que lo distinguiera de ninguno de los cientos de jóvenes reclutas que Lerchen había visto en los últimos años, pero el coronel aún sentía un escalofrío de inquietud al acercarse. Había algo salvaje en el joven, una sensación de poder contenido y violencia, hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Coronel Lerchen, lo saludó el hombre rubio. Bienvenido a Arene. Si me sigue, su coche lo está esperando para llevarlo ante el mayor. Gracias, teniente. Warren Grants, señor. Soy parte de la Unidad W bajo el mando del mayor. Unidad W, Proyecto W Wolf. ¡Qué alegría! Iba a ser conducido por uno de los supersoldados que cambiaban de forma y que habían sido responsables de su éxito sin precedentes en el frente del Rin en los últimos tiempos. Si recordaba correctamente su hoja de especificaciones, y así era, entonces el hombre que tenía delante era capaz de destrozar un tanque con sus propias manos cuando estaba en forma de batalla. Entonces sigamos nuestro camino, teniente Grants, dijo, sin mostrar ninguna de la incomodidad que sentía. Sí, señor. Por cierto, la mayor se disculpa por no haber venido a recibirlo en persona, pero todavía se está recuperando de la batalla. Lerchen frunció el ceño. ¿Estaba herida? No había nada al respecto en su informe preliminar. Por supuesto, ese informe había sido frustrantemente escaso en detalles, algo por lo que Lerchen no podía culparla, ya que la República sabía claramente dónde y cuándo encontrarla. No está herida, por así decirlo. Pero definitivamente no está en condiciones de pasearse por la ciudad. Pronto lo verás por ti mismo. Mientras conducían por la ciudad, Lerchen observaba a través de la ventanilla del coche. Si tuviera que describir Arene con una sola palabra, sería tranquilo.
mucho más tranquilo de lo que esperaba, de hecho. Si no fuera por los rastros de la batalla por la que pasaban, secciones acordonadas de la carretera que estaban dañadas, las cáscaras quemadas de los edificios y otras señales más sutiles, podrían haber estado en cualquier otra ciudad que el coronel hubiera visitado en su carrera, en lugar de una que había sido el escenario de un levantamiento partisano y una feroz batalla mágica hace solo 2 días. Había una multitud reunida alrededor de la catedral de Calerian y Gran Zaparco a cierta distancia. La multitud no era hostil ni estaba rezando como Lergen hubiera esperado. En cambio, esto le recordó a Lergen las ceremonias conmemorativas a las que había asistido, mezcladas con un estado de ánimo un tanto festivo. Se habían abierto varias cocinas abiertas y la gente repartía cuencos de comida y los llevaba dentro de la catedral. Otros pintaban cielos nocturnos dominados por una luna que a Lergen le parecía de alguna manera incorrecta, con una sorprendente habilidad dado que sus ropas indicaban que ninguno de ellos tenía muchas posibilidades de trabajar en una profesión artística. Los fragmentos de conversación que Lergen podía oír, los lugareños hablaban tanto imperial como francés, pero el coronel hablaba ambos con fluidez, a menudo mencionaban a alguien o algo llamado la Dama de las Estrellas. También escuchó a varios quejarse de la guerra, lo cual era bastante común, pero lo más sorprendente era que la gente de aquí parecía culpar a la República por iniciarla. También resultó sorprendente que los habitantes de Arene no miraran con enojo a los 2 hombres uniformados que caminaban entre ellos. Lergen sabía que el sentimiento antiimperial había sido bastante fuerte en la ciudad, pero incluso a la ciudad imperial más leal se le podría haber perdonado cierto grado de resentimiento después de que se hubiera librado una batalla dentro de sus murallas. En cambio, los ciudadanos miraban a los 2 oficiales con un respeto que no habría estado fuera de lugar en la propia Verún. Unas cuantas parejas de soldados que portaban rifles de un diseño extraño que Lergen nunca había visto antes estaban apostados alrededor de la catedral, vigilando a la multitud en busca de cualquier signo de violencia. A juzgar por el gesto de saludo que el teniente Grant envió en su dirección y por su curioso equipo, probablemente eran personal de la división y, enviados a Arene junto con la Wunderwaffe que el mayor había solicitado permiso para desplegar. Dado que su destino habitual sería el propio castillo Schwarzstein, Lergen solo podía imaginar que estaban acostumbrados a que sucedieran eventos mucho más extraños con regularidad. Quizás quiera echarle un vistazo a esta, señor, dijo Grant en voz baja, señalando a una de las artistas en particular, alrededor de la cual se habían reunido varias docenas de personas para ver su trabajo. La artista no podía tener más de 10 años, pero su obra era quizá la más vívida de todas las expuestas. Mostraba una silueta humana hecha de cielo nocturno, con estrellas brillando en su interior, luchando contra figuras aladas sobre un fondo que debía ser arena en llamas. Lergen supuso que debía ser la Dama de las Estrellas de la que había oído hablar. El valor artístico de la pintura solo era comparable a lo perturbador que resultaba que algo así fuera pintado por un niño. Definitivamente estaba ocurriendo algo que no había trascendido en los informes preliminares, pero Lergen no tenía ni idea de qué era exactamente. Es un trabajo impresionante, admitió el coronel, pero aparte de recomendarla a una buena escuela de arte en Verún, ¿qué espera que saque de eso? El mayor lo explicará, fue toda la respuesta que recibió cuando el teniente lo llevó al interior de la catedral. En su interior, la catedral se había convertido en un refugio temporal para los ciudadanos cuyas casas habían sido destruidas durante la batalla, así como en un hospital improvisado. Debido a la posición de la ciudad cerca del frente, sus hospitales ya estaban desbordados de soldados heridos, por lo que todos los ciudadanos, excepto los más gravemente heridos, habían sido trasladados allí. Los médicos y enfermeras civiles trabajaban junto con el personal médico militar, y los voluntarios colaboraban para llevar suministros, llevar comida y agua a los heridos, cambiar vendajes y otras tareas similares. El teniente Grant condujo a Lergen hasta una puerta que daba a una habitación lateral. Después de tocar, anunciarse y oír una voz apagada que le decía que entrara, abrió la puerta y entraron los 2 oficiales. Una figura femenina con uniforme completo y máscara de gas se encontraba de pie, erguida como un palo, detrás de una silla de ruedas, y Lergen sintió que se le erizaban los pelos de la nuca al reconocer a la mujer como una de los Untoten, los asesinos voladores responsables de la aplastante victoria del Imperio en Legadonia. Ella lo saludó cuando entró, pero mantuvo una mano en el manillar de la silla de ruedas. Y allí, en la silla de ruedas, estaba la mayor de Gurechav. Tenía los ojos vendados, pero aún así levantó la cabeza cuando entró Lergen. Al verla, todavía vestida con su uniforme bajo la manta que le cubría las piernas, Lergen se sorprendió una vez más de lo pequeña y frágil que parecía, a pesar de todo lo que sabía de lo que era capaz. Lo poco de su piel que podía ver era aún más pálida de lo que recordaba. Mayor, anunció Grant, he traído al coronel Lergen como se ordenó.
Gracias, teniente, dijo con una voz que delataba su cansancio. Por favor, vigile afuera y asegúrese de que nadie nos esté escuchando. El hombre lobo saludó y abandonó la habitación, dejando a Lergen solo con una de las armas más peligrosas del imperio y un mago vampiro. Hola, coronel. Perdón por no haberme levantado para saludarlo. Hola, mayor. No se preocupe, dadas las circunstancias, no hay problema. Pero el teniente Grants me dijo que usted no había resultado herido. No fue así, no exactamente. Pero necesitaré tiempo y atención especial para recuperarme por completo. ¿Y tus ojos?, preguntó Lergen, vacilante. ¿Son? No soy ciega, coronel, no se preocupe, le aseguró, antes de señalar su rostro. Esta venda está aquí para proteger a los demás, no a mí. La protección de los demás, repitió Lergen, confundido. Viste los cuadros que hay afuera, ¿verdad? Los de la Dama de las Estrellas. Lo hice, dijo Lergen lentamente. El teniente me dirigió específicamente la atención hacia ellos cuando venía hacia aquí. ¿Por qué? Porque ese soy yo. Me disculpa. Cuando la República atacó la ciudad en apoyo del levantamiento partisano que ellos mismos habían organizado, utilicé un suero que me transformó en lo que viste pintado. Una enorme forma humanoide que parecía hecha del cielo nocturno. Cuando el efecto del suero terminó, volví a la normalidad, pero no del todo. ¿Utilizaste un proyectil sin autorización? Dada la situación, difícilmente podría ser sometida a juicio militar por ello, pero aún así era una señal preocupante. Lergen sabía que más de un oficial en el cuartel general estaba preocupado por la posibilidad de que la mayor fuera a hacer un alboroto con el arsenal de la división y lo difícil que sería detenerla si eso sucedía. Lo sabía, porque era uno de ellos. Ese escenario a menudo atormentaba sus pesadillas. No era un proyecto, ni siquiera lo habían probado. Cuando me enfrenté a los Seikons y no tenía escapatoria, me arriesgué a inyectarme un suero potenciador que habíamos diseñado recientemente. ¿Te has inyectado un suero no probado?, preguntó Lergen, consternado. La chica se retorció en su asiento, con aire avergonzado. Lo sé, lo sé. Fue increíblemente arriesgado y aún más poco profesional por mi parte. Pero no tenía elección. Era eso la muerte, y entonces el suero habría sido destruido o tomado por el enemigo, así que, en el calor del momento. Ya estás pagando el precio de tu imprudencia, interrumpió Lergen, así que creo que lo ignoraremos por ahora. ¿Qué eran esos Seikons que mencionaste? Me niego a llamarlos ángeles, escupió de Gurechaz, ni dignificaré a estos brutos con el título de caballero. Se los describió a Lergen, a quien se le heló la sangre al pensar que la República había encontrado de alguna manera una forma de crear sus propios supersoldados. ¿Cómo pudo inteligencia no darse cuenta de eso? Un momento, nadie en la República había sabido nada de la división y hasta que comenzó la guerra. Tal vez los espías de ninguno de los dos bandos habían pensado que fuera plausible que su enemigo investigara conceptos tan ridículos. Hemos recuperado los cuerpos de los que murieron durante la batalla, continuó de Gurechaz mientras Lergen atravesaba una crisis interna. Serán enviados al castillo Schwarzstein para su estudio lo antes posible. Varios de ellos lograron escapar, por lo que debemos esperar enfrentarnos a ellos en futuras batallas contra la República. Necesitaremos toda la información que podamos conseguir sobre ellos, asintió Lergen. ¿Estás seguro de que tu gente puede encontrar algo útil? Según tus descripciones, estos Seikons son bastante diferentes del tipo de cosas con las que suele trabajar la división y los Seikons pueden ser más brillantes, pero al final demostraron ser productos inferiores. Seguiremos todos los procedimientos adecuados, pero estoy seguro de que descubriremos algo útil al cortar sus cadáveres. De repente, a Lergen se le ocurrió que estaba discutiendo la disección de seres parecidos a ángeles con una niñita con los ojos vendados sentada en una silla de ruedas dentro de una catedral, con su guardaespaldas vampiro escuchando la conversación mientras un hombre lobo vigilaba afuera. Esto definitivamente no era para lo que se había apuntado cuando se unió al ejército. Bueno, al menos el hecho de que no todos hubieran muerto alcanzados por un rayo hasta el momento era una buena señal. Y, pensándolo bien, ninguno de los supersoldados parecía afectado por estar parados en suelo consagrado. Algo que se debería tener en cuenta para más adelante, si alguna vez se llegaba a una batalla de propaganda con la República. Continuó con un informe detallado sobre lo que había sucedido, comenzando con la llegada de los Seikons y terminando con su colapso en la Catedral de Calerian después de matar a la mayoría de los atacantes y obligar al resto a huir. Cuanto más hablaba, más podía sentir Lergen que se le retorcía el estómago dolorosamente en las entrañas. En general, no podía negar que se había comportado como una verdadera heroína del imperio, hasta el punto de enviar a su propio guardaespaldas para ayudar con la situación táctica más amplia.
¿Qué era exactamente ese suero que usaste para luchar contra los Eikons? Preguntó cuando terminó. En las instrucciones que utilizamos para crearlo, el suero se llama Cosmos Blood. No voy a aburrirlos con los detalles, pero es increíblemente difícil de preparar, ya que requiere la mezcla de reactivos específicos y la exposición de la solución resultante a frecuencias muy precisas de luz y sonido durante periodos prolongados de tiempo. Lo que utilicé fue la única dosis que nuestros alquimistas habían producido cuando salí del castillo de Schwarzstein rumbo al Rin. Cosmos Blood, la sangre del cosmos, se le ocurrió a Lergen una idea inquietante. ¿Tiene alguna relación con el proyecto K? Por supuesto que no. Respondió inmediatamente de Gurechad, sonando genuinamente indignado por haber sugerido algo así. Nunca desplegaría el proyecto K dentro de una ciudad, ya sea imperial o republicana. Si no fuera por el hecho de que los franceses ya habían desplegado sus propios supersoldados mejorados mágicamente, yo tampoco habría usado el Cosmos Blood. Solo lo llevé conmigo porque no había tiempo para asegurarlo adecuadamente antes de mi partida, y me preocupaba que los investigadores se entusiasmaran demasiado e intentaran probarlo en mi ausencia. Es una coincidencia muy afortunada, comentó Lergen. Si no lo hubieras tenido contigo cuando los franceses atacaron. Sí, dijo ella, con cara de haber mordido un limón. Vaya coincidencia. Muy bien, dijo el coronel. Es mucho para asimilar y entiendo por qué no lo incluyo en el informe que envió por telegrama, especialmente porque nuestros enemigos han demostrado que pueden interceptar nuestras comunicaciones. Pero volviendo a nuestro punto de partida, esto no me dice por qué cree que necesita ocultar sus ojos para proteger a los demás. Puedo entender que necesite ocultar cambios que la mayoría consideraría aterradores, pero eso no es lo mismo. Hubo una pausa, mientras la mayor luchaba visiblemente por encontrar sus palabras por primera vez desde que Lergen la conoció. «Ya has visto el estado de la ciudad», dijo finalmente. «¿Te ha parecido extraño algo?» «Bueno, ahora que lo mencionas, la gente de Arene parece notablemente tranquila y pacífica, dadas las circunstancias. Habría esperado mucho más resentimientos latente. La República podría haber comenzado el problema, pero supuse que aún así culparían al imperio por las consecuencias. El nacionalismo es un poderoso desfigurador de la mente», asintió el mayor. «Pero resulta que no es el único asunto de este tipo en la ciudad. Mire la mesa de al lado. Debería haber un panfleto al respecto. Léalo, por favor». Lergen hizo lo que le dijo, y se le heló la sangre al comprender las implicaciones del discurso impreso en el papel barato. Cuando terminó, volvió a dejar el panfleto como si fuera una granada activa. «Mayor de Gurechad», dijo por fin. «Acaba de fundar una secta». «No fue a propósito», se quejó. «Nuestra teoría es que mi aspecto transformado provocó algún tipo de contaminación mental a todos los que lo vieron. Por eso ordené la cuarentena de la ciudad y el apagón de las comunicaciones hasta que estuviéramos seguros de que no se propagara. E incluso después de que volví a la normalidad, mis ojos seguían siendo extraños, así que...». Lergen pensó por un momento y luego dijo, tan firmemente como pudo, «Muéstrame». «Coronel». Parecía genuinamente sorprendida. «Muéstrame», repitió. «Estoy lo suficientemente familiarizado con tu metodología como para saber que no has comprobado si aún eres capaz de esta contaminación mental y elegiste pecar de cauteloso. Eso es loable, pero el Reich te necesita plena capacidad, y no puedes hacerlo mientras te ciegas deliberadamente. Pero podrías acabar con un lavado de cerebro o algo así», protestó. Lergen sonrió amargamente. «Mayor, si accidentalmente controlas mentalmente una ciudad entera, entonces tenemos problemas mucho, mucho peores que eso. Necesitamos saber si lo que les pasó a los ciudadanos fue realmente algún tipo de efecto sobrenatural o un resultado, entre comillas, natural de presenciar una batalla tan apocalíptica. No es que haya muchos estudios psicológicos sobre el tema». Lergen era consciente de que estaba siendo inusualmente imprudente en ese caso, por supuesto. Pero la mera idea de lo que el mayor estaba sugiriendo era una pesadilla diplomática. Olvídense de los vampiros y los hombre lobo, olvídense de la destrucción del ejército de Asio y de todos los temores de las otras naciones sobre el ascenso del imperio como una superpotencia continental. Si las otras potencias sospechaban que el imperio podía doblegar las mentes de los demás para que aceptaran su soberanía, entonces no habría nada que pudieran hacer para destruirlos por completo. Y la verdad sea dicha, Lergen no podía culparlos. La mera noción de tal violación del sagrado libre albedrío del hombre era profundamente repugnante. «Pero está bien. La responsabilidad recaerá sobre ti». Ella extendió la mano vacilante y se bajó la venda de los ojos, revelando sus ojos cerrados a Lergen. Luego los abrió, revelando dos orbes negros en los que nadaban galaxias enteras.
Lergen se sintió atraído, y una aplastante sensación de inutilidad se apoderó de él de inmediato. Eran tan pequeños, todos ellos, los soldados y el imperio e incluso el mundo entero. Menos que una mota en la inmensidad del cosmos, y sin embargo, dedicaban tanto tiempo, esfuerzo y sangre a luchar entre sí por razones tan estúpidas. Pero él ya lo sabía, ¿no? Había pasado suficiente tiempo luchando en las escaramuzas fronterizas de antes de la guerra contra la entente legadoniana como para conocer la brutalidad de la guerra. Lergen se había unido al ejército para cumplir con su deber, para proteger a la patria y a su gente, porque creía genuinamente en sus valores meritocráticos y científicos. El Reich no era perfecto, por supuesto, pero eso solo significaba que dependía de sus ciudadanos trabajar para mejorarlo. Y los humanos podían ser pequeños e insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero seguían vivos y todavía luchaban por una felicidad que ni siquiera podían definir la mayor parte del tiempo. E independientemente de lo que dijera el universo, eso importaba. Erich von Lergen parpadeó y la atracción de la mirada del mayor desapareció. Estaba de nuevo en la sala lateral de la catedral de Calerian, conmocionado, pero todavía él mismo hasta donde podía ver. Entonces, preguntó de Gurechov después de volver a ponerse la venda. No creo que lo llamaría lavado de cerebro tal como se entiende el concepto en los medios populares, dijo lentamente. ¿No te sientes diferente? De Gurechov sonaba como si estuviera conteniendo su alivio, lo cual era bueno, ya que significaba que entendía lo incorrecto que sería controlar mentalmente a las personas. Quiero decir, los soldados imperiales no parecían tan afectados como los locales, pero incluso ellos confesaron estar un poco conmocionados. No, me siento bien. Por supuesto, no obtuve el efecto completo, pero tal vez la mentalidad imperial sea menos susceptible a ese tipo de impacto, ya que generalmente somos menos espirituales que la República. Eso no quería decir que el imperio no fuera religioso, por supuesto, pero tendía a un enfoque más pragmático hacia la religión en comparación con sus vecinos, especialmente en las últimas décadas con el auge del enfoque científico hacia la magia. La cuarentena probablemente debería continuar hasta que puedas traer algunos expertos y hayamos hecho algún control de daños. ¿Ha habido algún incidente relacionado con esto? No. Hasta ahora, los efectos en la población parecen limitarse a rechazar a la República, lo que es comprensible dado que prendieron fuego a la ciudad y planearon usar a su gente como escudos de carne, y querer que la guerra termine, lo que todos quieren, excepto los comerciantes de armas de ambos bandos. Por mucho que a Lergen le hubiera gustado llamar a eso cinismo excesivo, no pudo. Son los matices religiosos los que me preocupan. No ha habido ninguna reunión real de este camino de las estrellas, a menos que cuentes a la multitud fuera de la catedral. Bueno, el imperio garantiza la libertad de religión siempre y cuando no se infrinjan las leyes. Lergen se encogió de hombros. Tendremos que asegurarnos de que nadie te relacione con la Dama de las Estrellas, a menos que te guste ser una figura de culto. Para gran alivio de Lergen, la reacción de Gurechov fue de disgusto desenfrenado. Bien, continuó el coronel, ignorando el hecho de que las palabras que había usado la mayor para describir lo que pensaba no eran algo que una niña de su edad debería saber, y mucho menos decir en voz alta en presencia de un adulto. Ahora, vayamos al grano. Cuando llegué, esperaba encontrarme con usted en el cuartel general local del ejército. ¿Hay alguna razón por la que se quede aquí? Me refugié aquí después de la batalla y estaba demasiado exhausto para moverme. Cuando la situación se calmó, sacarme sin que nadie se diera cuenta habría sido más complicado de lo que valía la pena. Además, no es como si los médicos militares imperiales de la ciudad pudieran hacer algo para ayudar. En verdad, todavía me resulta difícil creer que la República llegue tan lejos, dijo Lergen, sacudiendo la cabeza. Sé lo que quieres decir, respondió el mayor. Atacar las instalaciones del tren tiene perfecto sentido militar. Programar el ataque para que ocurra mientras estoy allí recuperando el proyecto B también es perfectamente lógico, y sí, sabían que iba a estar allí cuando, así que tendremos que comprobar nuestras comunicaciones para ver si hay señales de infiltración enemiga. Pero el levantamiento, eso no le puedo perdonar. Planearon usar a los civiles como escudos humanos, coronel. Lergen había pensado lo mismo cuando llegaron los primeros informes, por supuesto. Por repugnante que fuera, el plan de François había sido obvio. Lo que era más sorprendente era el disgusto en la voz de la mayor cuando hablaba de ello. En todo caso, Lergen habría esperado que admirara la crueldad a sangre fría de la República. Pero, por otra parte, tal vez le estaba haciendo un flaco favor.
A pesar de todas sus dudas sobre su carácter, Lergen tuvo que admitir que de Gurechav siempre había seguido al pie de la letra las normas que la rodeaban, y que el levantamiento partidista de la República había sido una flagrante violación de las leyes de la guerra, encubierta por el disfraz romántico de una heroica rebelión popular. Si yo no hubiera estado aquí, continuó, si los Eikons no hubieran aparecido, sino que solo hubieran aparecido magos franceses normales, los partisanos habrían abrumado a la policía imperial y tomado la ciudad fácilmente. Y entonces el imperio habría tenido que elegir entre arrasar Arene o permitir el colapso total del frente occidental. Puede decirme honestamente, coronel Lergen, que el imperio no habría elegido quemar una ciudad que había demostrado estar ocupada por tropas irregulares en lugar de abandonar a sus soldados a morir. Era un escenario verdaderamente de pesadilla, y Lergen no podía descartar la posibilidad de plano. El complot del Franquist había sido verdaderamente despreciable, y habría funcionado de no ser por de Gurechav. Diablos, basándose en el daño que había visto en toda la ciudad, si los Eikons hubieran centrado sus esfuerzos en destruir la infraestructura en lugar de ir a por el mayor, el imperio no habría tenido más opción que ceder terreno para acortar su línea de suministro o hacer que los soldados en las trincheras lucharan con puños y lenguaje áspero en lugar de balas y proyectiles de artillería. Si la República está dispuesta a llegar tan lejos y usar a sus propios supersoldados mejorados mágicamente, entonces tenemos que terminar la guerra lo más rápido posible, o podríamos terminar sin nada por lo que valga la pena luchar. Es por eso que tendré que pedirle ayuda, coronel Lergen. Visa, por favor, dale la caja al coronel. Lomtote se movió detrás de la mayor, la renuencia era evidente en su lenguaje corporal. Buscó debajo de la pequeña cama y sacó una caja de metal simple no mucho más grande que una caja de zapatos y se la entregó a Lergen, quien la recogió con cautela. No era muy pesada, pero no pudo evitar temblar al tocarla. Un sobregreso estaba pegado en la parte superior con un sello de cera. ¿Qué es esto?, preguntó, sabiendo que era poco probable que la respuesta lo hiciera feliz. Coronel, es el proyecto B. Lergen tuvo que contenerse para no dejar caer la caja y saltar hacia atrás. A diferencia del general de brigada Setour, él no sabía que era el proyecto B, pero sabía que el mayor había pedido permiso para desplegarlo en el frente del Rin con el fin de lograr una victoria imperial decisiva, y la idea de tener una Wunderwaffe en sus manos lo inquietaba. ¿Por qué?, preguntó, haciendo todo lo posible por ocultar sus sentimientos. ¿Me da esto, mayor? Porque ahora que estoy en condiciones de viajar, tengo que regresar al castillo Schwarzstein. Los magos que están allí tienen la experiencia necesaria para ayudarme en mi recuperación y, lo que es más importante, necesito un chequeo adecuado para asegurarme de que las secuelas del Cosmos Blood se hayan limitado a lo que parece obvio. Sonrió con fuerza. Después de todo, no quiero terminar encerrada en un templo submarino durante los próximos 10 millones de años. Es comprensible, respondió Lergen, prefiriendo no pensar demasiado en lo que ella quería decir con eso, por el bien de su propia tranquilidad. ¿Y qué tiene eso que ver con que me lo hayas dado? El ejército imperial aún necesita el apoyo de la división y para ganar en el frente del Rin, explicó de Gurechav. Con la aparición de los Eikons, el despliegue de los proyectos IW es más importante que nunca, y debemos lograr la victoria antes de que la República tenga la oportunidad de avanzar en su propia investigación sobre la magia antigua y crear más Eikons, o algo aún peor. Como yo no estoy en condiciones de comandar las operaciones de la división y alguien más tiene que hacerse cargo de sus activos. Oh, no. No puede ser que esté diciendo. La división y opera bajo el mando directo del cuartel general central, continuó sin piedad. Como representante del general de brigada Setour, usted tiene la autoridad para hacerse cargo de las operaciones en el Rin mientras yo estoy fuera. La carta adjunta a la caja contiene mis recomendaciones sobre cómo utilizar su contenido para lograr la máxima eficiencia, lo que requerirá coordinación con los comandantes del ejército occidental. Si está de acuerdo, el teniente Grants lo ayudará a establecer contacto con las otras instancias de los proyectos IW en el frente. Si estás de acuerdo, ja. Como si realmente tuviera una opción. Durante meses, el cuartel general central había delegado la responsabilidad de administrar y desplegar las Wunderwaffe en una niña prepúber. Independientemente de sus dudas y la sensación de ardor en su estómago, ¿cómo podría Lergen negarse a soportar esa carga mientras ella se recuperaba de sus esfuerzos por salvar por sí sola al imperio de verse obligado a una situación en la que no habría habido ninguna buena elección que hacer? Aún así, había algunos puntos que necesitaba aclarar. ¿Está seguro de que su gente seguirá mis órdenes? Sé que le tienen un gran respeto, pero yo soy un extraño en la división y, independientemente de la cadena de mando. Eso no será un problema, le aseguró. Los he entrenado bien.
pero si estás preocupado, puedes utilizar a Grants. Es uno de nuestros ejemplares más poderosos del proyecto W y el más disciplinado. Entonces contaré con la ayuda del teniente. ¿Están detallados los efectos del proyecto B en tus notas? Sí, en la medida en que los entendemos. Sabemos cuál será el resultado final y los trazos generales de cómo se logrará, pero la naturaleza del proyecto hizo difícil hacer un análisis preciso. Hizo una pausa, aparentemente vacilante. Esa sección de la nota está escrita en un papel diferente al resto. Para ser completamente honesta, sería mejor que no la leyera, coronel. El trabajo de la división y no es precisamente propicio para un sueño reparador o una mente sana, especialmente para alguien como usted que no ha estado expuesta a él. Me conmueve su preocupación por mi bienestar, dijo Lergen con un toque de aspereza y sarcasmo, pero si tengo que apretar el gatillo, entonces debo saber exactamente de qué es capaz el arma que estoy disparando. Ese también es mi deber como soldado. Sí, supongo que sí. Entonces Visa y yo partiremos en cuanto encontremos un tren. Le deseo suerte y éxito, coronel Lergen. Gracias. Sabes, cuando insistí en que te transfirieran al grupo de investigación en lugar del de combate, esto no era lo que tenía en mente, suspiró Lergen. Ella sonrió, la primera expresión que había visto en su rostro parecía la de una niña de su aparente edad. Por supuesto, sus siguientes palabras rompieron inmediatamente esa frágil ilusión. Créame, coronel, este tampoco es el camino profesional que esperaba para mí cuando me ofrecí como voluntario para unirme al ejército. Aún así, no crea que no le agradezco sus esfuerzos por mantenerme a salvo, incluso si eso no resultó como ninguno de los dos hubiera deseado. Lergen parpadeó. ¿De verdad estaba diciendo que no, que eso era ridículo? Y, sin embargo, podría ser que, tal como había dicho que las Wunderwaffen eran capaces de retorcer las mentes de las personas, su propia naturaleza deformada se hubiera visto afectada por el trabajo de la división y, volviéndola, si no menos perturbadora, al menos menos violenta. Sería profundamente irónico, sin duda. Alguien tan despiadado y de sangre fría como el que había visto hacía varios años en la academia militar, que de hecho desarrolló una apariencia de humanidad debido a la exposición a las oscuras maravillas de la división Y. Los poetas del futuro se inspirarían mucho en ello, si los detalles se hicieran públicos, aunque sin duda pasaría mucho, mucho tiempo antes de que la verdad sobre la división Y fuera desclasificada, si es que alguna vez lo fue. XXXX. 7 de mayo de 1925, París, Ministerio de Defensa. Pierre Michel de Lugo se sentó detrás de su escritorio y suspiró profundamente aliviado. Las últimas horas habían sido agotadoras, por decirlo menos. Había logrado convencer al presidente de que no lo degradara, arrestara o fusilara a él ni a ningún otro oficial que se había alistado para la operación Arene, y aunque esto último siempre había sido poco probable, en teoría había estado dentro de los límites de lo posible. Independientemente del rango, los crímenes de guerra, y eso era lo que había sido la operación Arene una vez que te quitabas toda la pintura, se castigaban con la ejecución sumaria si las circunstancias lo exigían, lo que era una forma elegante de decir si no funcionaban como estaba previsto y perdías. Señalar que los caballeros sagrados que habían regresado de la trampa imperial seguían siendo su mejor oportunidad de luchar contra las Wunderwaffen en algo parecido a una igualdad de condiciones había ayudado, al igual que mencionar despreocupadamente el hecho de que estos magos aéreos más poderosos parecían estar dispuestos a recibir órdenes del como superior de Vianto, pero no habían mostrado ninguna señal de hacer lo mismo con nadie más. Había sido un shock cuando el vuelo de Ángeles aterrizó en el patio del ministerio después de abrirse paso a través de las fuerzas antiaéreas que defendían la capital, ninguna de las cuales había estado dispuesta a abrir fuego o desafiar de otra manera las firmas de Maná absurdamente poderosas, pero aún familiares usando códigos de seguridad completamente oficiales. Después de su aterrizaje, se habían transformado nuevamente en sus formas humanas, aunque sus ojos todavía brillaban con una luz sagrada dorada y su piel se había vuelto como mármol pálido, todas las imperfecciones mortales se suavizaron. Al escuchar el relato de lo que le había sucedido a Arene, de Lugo se había sentido al borde de un colapso mental más de una vez, manteniéndose firme a base de pura voluntad, fe y tenacidad. La confirmación de que Dios estaba del lado de la República había sido bienvenida. En la privacidad de sus propios pensamientos, el viceministro podía admitir que había albergado dudas en las horas oscuras e insomnes de la noche, pero era lamentable que los simples hombres fueran recipientes defectuosos para su poder. Si Vianto y sus hombres hubieran estado en plena posesión de sus facultades durante la operación, de Lugo estaba seguro de que el resultado habría sido muy diferente, pero, de nuevo, ¿quién era él para cuestionar la voluntad del Señor? Y ahora al menos sabían el nombre de su enemigo, el jefe de la división y la fuente de todos sus males.
Tanya de Gurechad, la apóstol del diablo en la tierra, un monstruo disfrazado de niña de aspecto inocente que había llevado al imperio por el camino de la perdición y que podía enfrentarse a 12 caballeros sagrados y salir victorioso, profanando los mismos escalones de una catedral con su sangre en el proceso. Sin embargo, no todo estaba perdido. Aunque la liberación de Arene había fracasado, Bianto y sus caballeros sagrados habían asestado un duro golpe a la logística imperial al dañar el ferrocarril de la ciudad y obligaron a la bruja a utilizar la Wunderwaffe con la que pretendía aplastar a la República en el Rin de forma prematura. Necesitaban utilizar sabiamente el tiempo ganado con el sacrificio de Bianto y los demás. El resto del liderazgo militar de la República estaba desesperado por el fracaso de su operación en Arene, pero eran unos tontos, carentes de visión y audacia. Sí, el objetivo declarado del despliegue de Bianto había fracasado, pero las oportunidades que había revelado seguían ahí, esperando a ser aprovechadas. De Lugo había preguntado al arzobispo qué necesitaba para bendecir a más François con el poder del Señor. El anciano le había asegurado que el único requisito era que fueran hombres de fe y poder mágico. Estos últimos para que conocieran los fundamentos de cómo ejercer sus dones, y los primeros para que no fueran destruidos por ellos. Incluso entonces, Beauvais había sido claro en que la segunda ala de operaciones especiales había sido especialmente bendecida, y que aquellos que siguieran sus pasos no vendrían con la misma garantía divina de ser aptos. Los elegidos para convertirse en caballeros sagrados pagarían un precio por el poder de defender su patria, pero de Lugo sabía que no habría ningún problema en encontrar voluntarios entre el cuerpo de magos de François. El Estado y la Iglesia podrían haber estado separados en los últimos años, pero la República seguía siendo una nación de fe, y nadie se apartaría de la elección de dar su vida en su defensa. En el momento en que la segunda ala los hubiera conquistado, la República reuniría una verdadera hueste de caballeros sagrados. Con ellos, matarían a los monstruos impíos del imperio y a la bruja que los lideraba, y reclamarían la gloria eterna para la República de François. Más allá de la alegría que conllevaba hacer el trabajo del Señor, nadie cuestionaría el desmantelamiento del imperio una vez que se revelara la corrupción de su liderazgo. Por fin, la amenaza para François se eliminaría de la frontera de la nación. Esta era la voluntad de Dios y de Lugo la cumpliría sin importar el coste. XXXX. 10 de mayo de 1925, Londinium. La mesa redonda se reunió una vez más en la misma sala bien amueblada, donde se había reunido después de la caída de Oxford. Desafortunadamente, el motivo de esa reunión seguía sin ser ninguna buena noticia, aunque se debatía si las noticias eran tan malas como la última vez. Sobre la mesa se extendieron diversos documentos, desde periódicos mundanos hasta informes confidenciales que habría que quemar una vez terminada la reunión. ¿Estás seguro de que no hay ninguna posibilidad de que este lío en Arene esté relacionado con nosotros?, le preguntó Cayagraban. Ninguna, le aseguró al jefe de espías del grupo. Retiramos a nuestro último agente de la ciudad hace semanas, en el momento en que nos enteramos del plan de la República. Si el levantamiento hubiera funcionado y Arene hubiera sido liberada, lo último que habríamos querido era darle al imperio la excusa de que todo había sido orquestado por elementos extranjeros. Hubo algunos intercambios en los que entregamos las llaves de un puñado de casas de seguridad que teníamos y que podrían usarse para almacenar armas de contrabando como preparación, pero eso es todo. Está muy bien, dijo Mordred con el ceño fruncido, pero eso significa que nuestra única fuente de información es este informe que nos pasó de Lugo. Y tenemos suerte de tener incluso eso. Agravaine, ¿puedes confirmar que de Lugo no nos está dando un balde de tonterías con la esperanza de hacer que nos unamos a la guerra abiertamente? El mensaje del viceministro, transmitido discretamente a sus agentes en París, afirmaba que la operación había fracasado debido a que el imperio había desplegado la Wunderwaffe que pretendía utilizar para derrotar definitivamente al ejército republicano en el frente del Rin. También afirmaba haber identificado por su nombre a uno de los miembros de la división y, aunque no explicaba cómo había obtenido de Lugo esa información. Sabemos que algo ha ocurrido en Arene, eso está claro, respondió Agravain. Todavía no he conseguido que entre gente, pero es cuestión de tiempo. Mantener una ciudad cerrada es mucho más difícil hoy en día que en los días en que había murallas alrededor de cada asentamiento. Sin embargo, puedo confirmar que los rumores de que los imperiales quemaron Arene hasta los cimientos son infundados. La ciudad sigue estando allí y los daños que ha sufrido parecen ser mínimos. También parece que haya nada violento, aunque mis observadores han notado una congregación constante alrededor de la catedral de Calerian, pero los imperiales tampoco la han dispersado. Lo que significa que ni siquiera podemos utilizar este desastre para calificar al imperio de enemigo del mundo, suspiró Mordred.
¿Qué hay de la otra parte del mensaje desde Lugo, sobre la identidad del jefe de operaciones de la división y en el Rin? Tanja de Gurechad, asintió a Gravadine, pronunciando lentamente el nombre casi estereotipado del imperio. Pondré a mi gente a trabajar en el caso, haré que averigüen todo sobre ella. Una cosa buena de la burocracia imperial es que mantiene registros de todo. Si tenemos suerte, algo se habrá escapado entre las grietas cuando clasificaron su pasado que puede llevarnos a la división Y. Necesitaremos ese tipo de información en la guerra. ¿Estamos listos para unirnos a la guerra entonces?, preguntó Mordred. Todo lo que podemos, dijo Kai encogiéndose de hombros. Las tropas están reunidas, las reservas están llenas y hemos llamado a la mayor cantidad posible de miembros de la Armada sin comprometer nuestros intereses en las colonias. Siempre hay más de lo que se puede hacer para prepararse, por supuesto, pero si se busca la perfección nunca se conseguirá nada. El alto mando está dando los toques finales a nuestros planes de despliegue mientras hablamos, principalmente bloquear el imperio, evitar que desembarquen tropas en el continente y apoyar a la república donde podamos. ¿Qué pasa con Legadonia? Hemos establecido contacto con los grupos que no están dispuestos a aceptar la ocupación imperial, dijo Agravain con el ceño ligeramente fruncido. Unirlos para formar algo utilizable fue un desafío, déjame decirte, pero los logramos. Están planeando anunciar su existencia al imperio de una manera grande y notoria pronto, lo que debería desviar algunos recursos hacia allí al menos, y ayudarnos a asegurar un punto de apoyo para nuestras propias fuerzas eventualmente. Así que todo lo que necesitamos es que la República resista un poco más y deberíamos ser capaces de dividir los esfuerzos del imperio una vez más, concluyó Mordred. Eso no es lo único que necesitamos, le recordó Kai. A menos que encontremos una forma de contrarrestar a las Wunderwaffen, lanzarnos a la batalla solo conseguiremos que mueran muchos hombres sin lograr nada más que consolidar la posición del imperio como hegemón continental. Todos habían visto la copia de la grabación republicana que mostraba a los monstruos imperiales trabajando en el Rin. En otro tiempo, la habrían descartado por considerarla una invención obvia, aunque Merlin habría elogiado las habilidades de los magos que habían creado las ilusiones. Ahora, no podían rechazar nada de plano, lo cual era un problema por muchas razones, la menor de las cuales era que la República no había dejado de usar propaganda para demonizar al imperio, lo que hacía más difícil distinguir la verdad de las mentiras. La idea de enviar a los soldados del reino contra horrores como los demonios del Rin no era nada agradable. No parecía haber muchos, y esa era la única razón por la que estaban contemplando la posibilidad de unirse a la guerra en lugar de presionar a la República para que comenzara a redactar los términos de su rendición mientras aún conservaba cierto poder de negociación. Pero, como el imperio había demostrado tan acertadamente, sabía cómo utilizar a los pocos que tenía con efectos devastadores. Y aunque el mensaje desde Lugo había insinuado que la República había desplegado algún tipo de contraarma, los servicios secretos aún tenían que averiguar qué significaba eso exactamente, aunque estaban trabajando en el caso, aunque con un toque más ligero que en el imperio. El hecho de que Arene hubiera sido un fracaso monumental era una clara señal de que el imperio todavía tenía ventaja en esa área. En ese momento, su única respuesta posible era crear tantos frentes que el imperio no pudiera concentrar el asombroso poder de sus Wunderwaffen en un solo oponente, ya que cada despliegue de la división y se había producido con meses de diferencia. De ahí sus esfuerzos por mantener a la República en la lucha y causar problemas en Legadonia. Los diplomáticos del reino también habían trabajado arduamente para intentar persuadir a las otras potencias para que se unieran también, pero los estados unificados tenían opiniones encontradas sobre el tema, e intentar que la Federación Rusa hiciera algo era un ejercicio de locura. En cuanto a las otras potencias continentales, el reino de Hildoa era exasperantemente neutral, y el colectivo Hispacna estaba demasiado desgarrado por conflictos políticos internos como para involucrarse. La gente de Agravain, con suerte, encontrará algo, incluso ahora que la división y seguramente aumentará sus medidas antiespionaje en respuesta a lo que sucedió en Arene. Pero necesitamos algo ahora. Merlin, preguntó Mordred. ¿Tienes algo para nosotros al respecto? He buscado en todo nuestro archivo de materiales rescatados de las piras de la Inquisición, respondió Merlin, sus palabras explicaban las profundas ojeras que tenía bajo los ojos. El mago real nos estaba volviendo más joven, y buscar entre esa pila de pergaminos y libros antiguos claramente lo había agotado. Y, por desgracia, la naturaleza de los archivos restringidos significaba que tenía que hacer la investigación por su cuenta, sin ningún asistente. Y aunque descubrí algunos detalles que probablemente deberían enviarse a nuestras propias divisiones de investigación mágica, no encontré nada en ninguna parte que pudiera siquiera comenzar a explicar las capacidades que las Wunderwaffen del Imperio ya han demostrado.
Entonces es como lo adivinaste al principio, dijo Kai, y los imperiales han desarrollado hechizos y usos completamente nuevos para la magia. Sí, eso es lo que iba a concluir. La expresión de Merlín se tornó incómoda. Pero justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, accidentalmente me topé con otra cosa. ¿Accidentalmente?, preguntó Agraven levantando una ceja. Tiré al suelo una pila de libros centenarios que no tenían relación con mi investigación y uno de ellos se abrió en una página que me llamó la atención de inmediato, una vez que dejé de toser por todo el polvo. Si Merlín hubiera estado menos cansado, tal vez se hubiera mostrado avergonzado por la confesión. En cambio, el viejo mago parecía inquieto, lo que contrastaba con la fachada serena y sabia que, como mago real, era parte de la descripción del trabajo. ¿Por qué no tenía relación entonces? Porque es más antiguo que las purgas de la Inquisición, siglos más antiguo, así que no estaba en mi primera, segunda ni sexta búsqueda. Era una colección de escritos de la Edad Oscura, aparentemente recopilados por una orden de monjes de la que no encontré ninguna otra referencia en ninguna parte. Aquí, Merlín les pasó una hoja de papel a cada uno de sus colegas. Hice lo mejor que pude para traducir el pasaje relevante. Echen un vistazo. Hubo un momento de silencio mientras los otros 3 miembros de la mesa redonda leían el texto, y otro mientras digerían lo que acababan de leer. Al final, Mordred fue el primero en hablar. Bueno, eso es siniestro. Agravaine, tal vez quieras advertir a tus espías que tengan mucho cuidado en su investigación sobre The Gurechaf. Por si acaso esto es algo más que ignorancia y superstición. Eso sería probablemente lo mejor, sí, asintió el jefe de espías. XXXX. Abandonamos el pueblo al amanecer, pero cuando llegamos al final del valle, solo unas pocas vueltas en el espejo, TN. Unas horas más tarde, una luna de sangre brilló en el cielo y estrellas viles nos miraron desde arriba. Allí estaba la raíz del mal que había plagado esta tierra, un nido de bestias y hombres alterados a través de magias prohibidas, hechos para poseer formas y poderes sobrenaturales para servir a su amo oscuro. Vi hombres que eran bestias, y bestias que eran hombres, y cosas muertas que caminaban y tenían hambre de vida. Vi cosas que no puedo describir, cosas que no puedo recordar y otras que desearía no poder. Los matamos, aunque ellos mataron a muchos de nosotros a su vez, y finalmente nos topamos con la figura del nombre, TN. Lo más cercano a una traducción literal sería la cosa que parecía un hombre pero no lo era, por cuyas manos se habían creado todos estos horrores. Su piel era como una sombra, no como las de los hombres de las tierras más allá del mar del sur, sino como la oscuridad de la caverna más profunda, y sus ojos brillaban con los mismos fuegos del infierno. De los 300 que se habían ido esa mañana, un tercio ya había caído, y antes de que el no hombre fuera finalmente asesinado, la mitad de nuestro número había sido enviado al reino de Dios. Pero estábamos armados con armas benditas y luchamos con el nombre del Señor en nuestros labios, y por lo tanto, solo podía haber un resultado para esta contienda. Al final salimos victoriosos, y observamos al hombre mientras expiraba, maldiciéndonos y proclamando que regresaría y se vengaría terriblemente de nuestros descendientes, incluso si hicieran falta 1000 cambios de estaciones para que saliera de los pozos más oscuros del infierno donde pertenecía. Incluso con el fuego de la victoria justo en mi vientre, todavía sentía sus últimas palabras como una daga de hielo, TN. En realidad solo una forma elegante de decir caramba no, en mi corazón. Por orden del sacerdote, NT. Literalmente bendito, quemamos el templo guarida taller y todo su inmundo contenido. Luego, él echó sal sobre las cenizas y pronunció palabras que nos hicieron sangrar los oídos y que no dejaron nada a su paso más que polvo, para que todos los rastros del nombre y sus obras inmundas fueran borrados del mundo. Mientras hacíamos el camino de regreso, bajo un cielo que una vez más era misericordiosamente azul, se nos dijo que no habláramos de lo que habíamos visto. Las víctimas del nombre debían ser recordadas como víctimas de bandidos malvados y bestias salvajes, para que otras almas descarriadas no se sintieran tentadas a seguir los pasos del no hombre. Sé que estoy infringiendo este mandato al escribir estas palabras, pero las cosas que vi ese día odioso me persiguen por las noches, y espero que al consignarlas en pergamino puedan finalmente dejarme en paz. Rezo para que, TN. El documento termina aquí, de manera bastante abrupta. Sin embargo, hay una nota escrita por el copista en los márgenes del manuscrito, indicando que había sangre en el pergamino del que se copió este texto. Extracto del documento presentado en la reunión de la mesa redonda, traducido del idioma original por el mago real del Reino Aliado, texto original fechado a finales del siglo IX o principios del siglo X. Notas del autor. Anne. Te prometí un punto de vista especial, y es nuestro chico, Lergen. Escribir el punto de vista de nuestro querido y sufrido coronel fue muy divertido.
tan divertido, de hecho, que terminó siendo el punto de vista más largo de toda esta historia hasta ahora. El texto traducido al final fue una edición de último momento, debido a que la musa atacó nuevamente y prácticamente exigió a punta de pistola que lo agregara en lugar de simplemente hacer que Merlín resumiera lo que descubrió. Y sí, ese texto y sus implicaciones serán relevantes en el futuro. Además, ni siquiera intenté hacer que el texto pareciera escrito en inglés del siglo X, porque no. Simplemente no. Además, Merlín lo tradujo, así que ahí está. Hay una razón dentro de la historia por la que no tuve que pasar tantas horas investigando cómo se vería eso. Si alguien quiere intentarlo en los comentarios, es mi invitado. El próximo capítulo finalmente contendrá el uso y revelación del proyecto de Ben en toda su terrible gloria. Pero voy a tener que decidir exactamente hacia dónde irá la historia después en la escala estratégica. Tengo muchas ideas y sé más o menos cómo terminará la historia. Bueno, digo sé, pero en realidad es más una dirección, ya que espero que la historia y sus personajes fuercen algunos cambios para cuando lleguemos allí, pero el camino que conduce a ella todavía está en constante cambio. En este momento, necesito decidir si seguir el canon o no con respecto a la República de Francos. Estoy apuntando a no hacerlo, pero eso significa que necesito averiguar qué sucede en lugar de más o menos duplicar el canon con horrores sobrenaturales agregados. Bueno, confiaré en la musa para que lo resuelva. Eso y tus sugerencias, por supuesto. Después de todo, el concepto mismo de que Tanya tenga un campo de deformación mental en su forma de dama de las estrellas fue algo sugerido por los lectores. Cuando escribí el último capítulo, consideré que los cambios de opinión de los dos últimos puntos de vista eran reacciones naturales al presenciar ese tipo de batalla escatológica, pero después de que todos en SB asumieran que Tanya había deformado sus mentes sin darse cuenta, decidí que tenía mucho más sentido y lo acepté sin vergüenza. Al igual que robé sin vergüenza la idea de que Tanya todavía tuviera ojos transformados después de que se agotaran los efectos del Cosmos Blood. El proceso para crear el Cosmos Blood que describe Tanya, por cierto, está copiado de la creación de la sangre de Wodan, también llamada de manera más mundana el catalizador, de la serie de cómics Uber. Una pregunta rápida relacionada con la tradición de Is. Llevo 4 volúmenes de la LN y todavía no he encontrado ni una sola mención de la clasificación A/B/C/etc. del potencial de mago que he visto utilizada en el fandom, especialmente en Iron Man Political Record, que fue mi punto de entrada a la serie y que recomiendo de corazón. Me lo perdí, es algo exclusivo del anime, no he visto el anime, porque mi primera reacción al diseño del personaje de Visa fue mátalo con fuego y tenía otras fuentes de las que sacar, así que nunca volví a él, aunque probablemente debería hacerlo en algún momento, o los fans lo inventaron al por mayor. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este capítulo y espero sus comentarios y sugerencias. Además, gracias a Remorse Full 1 por regalarme el último capítulo. Sariel fuera. Fin del capítulo 5.